Bueno. Regresamos, Julio, con este tema que la verdad es que da mucho de qué hablar y hablamos entonces acerca de la necesidad de hacer ciertos cambios. Pero antes, ¿qué te parece si conocemos la cantidad de audiencias que han sido reprogramadas por la emergencia del COVID-19? Perfecto. En la presentación del informe El sistema penitenciario en tiempos del COVID-19 que hizo el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales CIEN, se informó que en 4 meses el organismo judicial ha suspendido 48.670 audiencias penales. La cancelación de las diligencias penales responde a la suspensión de labores que acordaron las autoridades judiciales por el estado de calamidad y por los casos positivos al nuevo coronavirus. Este ha suspendido sus labores a partir del 17 de marzo, funcionando ya solamente de manera reducida con los juzgados de turno y atendiendo algunas diligencias urgentes. Desde marzo hasta mediados de julio se han suspendido 48.670 audiencias en el ramo penal, pero pues lo que podemos ver es que el organismo judicial está laborando de manera reducida y eso ha conllevado que se han suspendido muchas audiencias y se ha generado un gran atraso en el tema judicial. Algunos abogados defensores han sido notificados que las audiencias de etapa intermedia para discutir y resolver si sus patrocinados deben o no enfrentar un juicio se desarrollarán en junio del 2021. Entre las recomendaciones del CIEN al organismo judicial está una propuesta de ley para cambiar la prisión preventiva por un arresto domiciliario. Se debe de implementar de urgencia la sustitución temporal de la privación de libertad carcelaria por la prisión domiciliar para las personas vulnerables por enfermedades crónicas, edad o embarazo, y eso se debería de realizar a través de la aprobación de una ley especial de urgencia nacional. El organismo judicial aumente la capacidad de respuesta para atender las audiencias que se solicitaron tanto por el tema del COVID-19 como también las audiencias pendientes de revisión de las medidas de coerción y de los beneficios penitenciarios, cuyos expedientes se han ido trabajando y se están acumulando en los diferentes juzgados. El viernes 17 de este mes, la presidenta del organismo judicial y Corte Suprema de Justicia, Silvia Patricia Valdés, entregó varias iniciativas de ley en el Congreso de la República, entre estas el proyecto de ley Sustitución de prisión preventiva y pena de prisión por prisión domiciliaria preventiva. Hagamos el análisis y por favor, producción de A la Medida, pongan los datos en pantalla porque esto es muy importante. Sandy, esta semana la presidenta del organismo judicial elevó a conocimiento del Congreso de la República una reforma legal precisamente en este tema para poder aplicar medidas sustitutivas, que sería lo normal en casos muy específicos. Esta medida lo que busca es combatir primero el hacinamiento. Ya vimos que son 13.000 condenados los que hay de privados de libertad versus 12.000 en prisión preventiva. Y también el peligro de infección de COVID-19, sobre todo en casos específicos. Mujeres embarazadas, madres con menores de 4 años que guardan prisión y adultos mayores. Por otro lado, el sistema de justicia presenta, Sandy, problemas estructurales muy fuertes, tales como la impunidad, la lentitud, la mora judicial, que hoy hablamos de ella, que es cada día mayor. De hecho, la pandemia de coronavirus ha hecho que los últimos 4 meses la mora judicial aumente casi en 50.000 casos, no estamos hablando de 48.600 audiencias que se han visto suspendidas. Pero te pido por favor que compartamos más datos. Así es, Julio. Vamos a colocar otros datos en pantalla también porque hay que tomar en cuenta que anteriormente el proceso penal guatemalteco tenía un promedio de duración de 1 año y medio, pero actualmente el mínimo es de 24 meses o más. Estamos hablando entonces 2 años. Además, se violentan los plazos procesales y constitucionales, pues la prisión preventiva que dura 3 meses y se puede ampliar a 6, se vuelve una condena anticipada. Correcto. Y no existe la capacidad operativa ni el número suficiente de juzgados ni de trabajadores de las instituciones del sector justicia para poder resolver la alta mora judicial que con esta pandemia, recordemos que ha incrementado incluso. A pesar de que la reforma procesal penal data del año de 1998 y ya se trataba de reducir la mora judicial,
judicial, este problema parece casi imposible de resolver en las actuales condiciones, Julio. Yo lo que diría casi a conclusión es que, señoras y señores de la instancia coordinadora de modernización del sector justicia, aquí tienen un tema trascendental, aquí tienen un tema importante, que hay un tema que hay que decidir y que hay que cambiar ya. Estamos en siglo XXI, ya hay que entender que la prisión preventiva es la última de las medidas, así que háblenlo y cámbianlo. Definitivamente, y obviamente las modificaciones que se puedan hacer para la realización de ciertas audiencias, por ejemplo, el tema virtual que ya se está empezando en el organismo judicial, que se extienda. Vamos a conocer ahora otros datos.